Hola, ¿qué tal? Otra sesión de Open School en la que vamos a entrevistar a Raquel. Y bueno, vamos a empezar por el principio. Raquel, cuéntanos un poco sobre ti, cómo llegaste al mundo del diseño de moda y si siempre supiste que querías dedicarte a esto o fue algo que descubriste con el tiempo. Bueno, hola a todos. Pues yo siempre me ha gustado el diseño de moda, pero es verdad que en un principio no pensaba que me pudiera dedicar al diseño, lo veía más como una afición. Entonces inicié un poco una formación de ingeniera, pero todo al final me acabó llevando a lo que yo quería, a diseñar y a crear ropa. Bueno, al final, o sea, empezar como ingeniera y terminar donde estás tiene algo que ver porque es un perfil técnico, ¿no? Claro, yo creo que también, o sea, el tema de la moda digital, yo creo que también me lleva un poco por esta rama más tecnológica, porque es una manera muy estructurada de trabajar y yo creo que es una de las cosas que me ha ayudado a la hora de formarme en moda digital. O sea que tu evolución en la carrera ha sido natural, a pesar de empezar en una ingeniería y acabar en diseño, aunque bueno, ¿cómo has llevado toda esta experiencia? De la formación en moda o Bueno, desde tus inicios hasta donde estás a día de hoy. pues por ejemplo en moda exactamente empecé como diseño tradicional, bocetos, fichas técnicas y luego pues me formé ya en patronaje moda digital porque al final todo está evolucionando muy rápido y al final es una necesidad para poder adaptarnos a los nuevos tiempos. Totalmente, yo estoy totalmente de acuerdo y la evolución es natural. Al final, cada uno se da cuenta en un momento en concreto de cuándo es el momento perfecto para esa evolución, pero bueno, yo creo que tú te diste cuenta en el momento adecuado, sobre todo por el momento en el que está ahora mismo el mundo de la moda, ¿no? Que es un proceso de cambio constante. Y yo te quería preguntar, porque has tenido la oportunidad de crear diseños para celebrities y trabajar en proyectos de gran visibilidad. No sé si nos puedes contar un poco sobre eso y cuál ha sido el mayor reto en estos proyectos y qué has aprendido de ellos. Pues bueno, en mi portfolio están algunos de esos proyectos y uno de los mayores retos era poder expresar la identidad de esas personas que iban a llevar esas prendas como un diseño a medida y en lo que, pues eso, expresar esa identidad, lo que querían contar a través de las prendas. Y una de las cosas que he aprendido también es el prestar atención a los detalles, que no solo una prenda es vestibilidad, sino también puede ser importante el detalle que le pongamos. Pues yo creo que es una de las cosas que más me quedo de eso. Con lo que me acabas de decir, yo estaba pensando en que, eh, bueno, tenemos algo en común, ¿no? Al final, tú has trabajado para el mundo de la moda constantemente y esto que acabas de mencionar se hace mucho en el mundo del videojuego o del cine de animación. ¿Qué quiero decir? El saber o poder identificar a alguien con su vestimenta, ¿no? En plan, esto seguro que lo lleva tal o cual. Y esto, el conseguir esto, yo creo que ya no solo en la moda física y convencional como la que tú has hecho, sino también en la moda digital, cada día esto tiene mayor importancia, ¿no? Y hablando un poco de moda digital, la digitalización se ha convertido en una herramienta fundamental en el diseño del patronaje. ¿Cómo descubriste tú la moda digital y qué te atrajo hacia ella? Pues bueno, decíamos un poco que al final ha sido como natural, la moda ha ido evolucionando y a pesar de que yo he estado ejerciendo trabajos de un diseño tradicional y bueno, pues al final la rutina muchas veces no te hace despegarte, en un momento puntual de mi vida profesional que tuve que volver a meterme a buscar nuevos caminos, decidí que era la mejor opción, o sea, crecer de manera digital, porque si no iba a estar estancada iba a ser imposible encontrar un buen puesto de trabajo. Entonces yo creo que ha sido un poco lo que me ha llevado más a eso, el actualizarse y estar al día. Yo, sin duda, bueno, tú lo hiciste, si no me acuerdo mal, acabaste en el 23, a principios del 23, más o menos en Sí, abril. Y la verdad que sí, tuviste la suerte también de tener unos compañeros
que también han destacado mucho luego a la hora de encontrar un trabajo o a la hora de presentar su... No sé, habéis sido un grupo súper proactivo y la verdad que tenemos súper buen recuerdo de vosotros. Cuando cursaste el máster de patronaje, yo he de admitir que fuiste de las primeras personas que me impresionó la calidad en el detalle, que lo has mencionado anteriormente, y en los acabados, ¿no? O sea, desde una primera entrega, que la hacéis bastante pronto, a las 4 semanas de haber empezado ya con el software, hacéis una entrega, y creo recordar que a día de hoy todavía sigue siendo una de las mejores primeras entregas que me han hecho parciales. O sea, ¿qué desafío o cuál fue tu principal desafío en esa transición del diseño tradicional al digital y cómo llegar a ese... O sea, es como te pusiste el listón muy alto, ¿no? ¿Cómo llegaste ahí desde el principio? Bueno, muchas gracias, primero. Y, o sea, me puse el listón porque veía todas las posibilidades que tenía. O sea, igual que normalmente si te haces un boceto al crear una prenda, no tienes el mismo detalle que puedes encontrar en la moda digital, que es lo más realista posible. Entonces, era como, pues tengo esta herramienta en la que la puedo explotar para expresar lo que verdaderamente quiero, pues voy a intentar ir más allá. En mi caso fue un conjunto de prenda acolchada y que, pues... hice un bordado con acolchado. Entonces llevaba muchas piezas, el ver cómo poder luego también llevarlo al patronaje, o sea, más que o sea, yo creo que también fue la exigencia, o sea, mi desafío fue esa exigencia de decir, voy a luchar por conseguir algo más visual y más especial. Yo creo que más o menos un poco eso. Sí, no, desde luego la meta la tenías clara y de principio a fin hiciste un máster excelente. ¿Qué consejo le darías a alguien que viene de la moda tradicional y quiere explorar la moda digital? ¿Qué consejo le darías o qué le recomendarías aprender primero? Pues yo creo que, por ejemplo, en el caso del máster de patronaje, que es el que cursé yo, creo que la mejor opción es formarse con gente que te pueda orientar bien. O sea, no coger la herramienta por tu propia cuenta, sino alguien que te guíe, que te enseñe las posibilidades que tienes, ver también las posibilidades que te da una herramienta, por ejemplo, con Clo, y que vean las posibilidades y luego tener eso, un apoyo en el caso de los profesores, que también pues te enseñan lo que primero es aprender y todo lo que tienes. En este caso, podemos ver el patronaje, podemos ver el resultado visual, podemos ver también la calidad de los tejidos, el texturizado, las fornituras. Entonces, yo lo que diría es formarse, por ejemplo, en Clo, creo que es una de las mejores opciones que tienes para esto. O sea, nos has hablado como de eficiencia, de calidad. Todo eso debe estar equilibrado, ¿no? A la hora de realizar un diseño, ya no solo en físico de manera tradicional, sino también en lo digital. ¿Cómo decides el nivel de detalle y optimización según el uso final de la prenda? Por ejemplo, si es para llevarlo a industrialización o para un fashion film o para un avatar o para un e-commerce, ¿haces diferencia a la hora de crear un patrón? Claro. O sea, en el caso del patronaje, vamos, por empezar por el inicio, ¿no? Como natural de la creación de una prenda, en el patronaje tienes que fijarte en todos los detalles, que por ejemplo ponerle los piquetes adecuados, los recorridos adecuados. En el caso de hacer algo más visual, por ejemplo con un fashion film, sobre todo es que no te ralentice en el caso de un renderizado o un vídeo, que puedas ver el concepto o las prendas, que se entienda, que se vea que tiene cierta textura, pero a lo mejor no tan en detalle como, por ejemplo, en un e-commerce, ¿no? Que si en un e-commerce tú tienes que vender una prenda, tienes que ver qué tipo de tejido, cómo está estructurada la prenda, los detalles en puntadas. Entonces, dependiendo del objetivo, pues darle más importancia a ese texturizado, por ejemplo. Yo siempre os digo que ahí se puede hacer trampas, ¿no? En visualización. Sí. Porque sí que es cierto que cuando... O sea, tú vienes del mundo del diseño, pero el patronista es muy técnico y quiere hacerlo todo al detalle y como se tiene que hacer para industrializar. Y eso para mí y para vosotros, sobre todo para los patronistas, es un reto el poder llevar a cabo
el decir, venga, hago un patrón para industrialización, pero otro para visualización, ¿no? Esto es súper importante lo que decías, ¿no? Y luego yo te quería preguntar, hablando también de tu evolución profesional, ¿cómo te ha ayudado el máster en tu evolución profesional, teniendo en cuenta que tú eres diseñadora de base y has hecho un máster en patronaje industrial y moda 3D? Pues la elección del máster, una de las cosas que también me llamó la atención en el tema del patronaje, es sobre todo entender bien el patronaje de una manera bastante, no fácil, sino pero bien fácil de entender. Me explico. O sea, la manera, por ejemplo, en CLO es más visual cómo crear un patrón, porque además luego tienes la parte 3D en la que vas probando la prenda y entonces entiendes dónde va cada recorrido, dónde va cada pieza. Y para mí era importante entender más el patronaje, lo cual me ha servido también en el momento laboral para crear las prendas, porque entiendes cómo se construyen desde cero y es súper necesario para poder hacer prendas que verdaderamente tengan buenos resultados. ¿Tú crees que tus conocimientos de patronaje a la hora de diseñar te limitan en creatividad? O sea, si el patronaje me limita a la hora de crear, porque sí que es cierto que si el diseñador se deja llevar por lo que quiera hacer, luego el patronista dice, bueno, esto por aquí no se puede hacer, siempre te limita. Pero tú, ya que eres diseñadora y patronista, tienes esos conocimientos de patronaje, a la hora de diseñar, ¿te limita tus conocimientos de patronaje o te ayudan a hacerlo como realmente quieres, sin tanto prueba y error, sin tanta muestra? Me ayuda. O sea, ya simplemente, pues por ejemplo, si queremos mejorar en consumos o queremos tener más movimiento, a lo mejor en vez de antes, pues contaba a lo mejor con más tejido o no contabas con que pudieras hacer un corte, un fruncido, o sea, te ayuda. O sea, y creo que, y además hace que tu trabajo sea más óptimo, porque no tienes que estar esperando también el punto de vista del patronista, sino que puedes ir un poquito en avanzadilla para conseguir ese diseño con mejor resultado. Sí, al final tu perfil es como que eres una diseñadora evolucionada. Porque, o sea, al final muchos diseñadores pueden sentirse abrumados con la cantidad de software, porque si nos metemos en un diseñador tradicional que utilizaba Illustrator para hacer fichas técnicas y un abocetado del diseño, a día de hoy aparecen herramientas más avanzadas con un flujo de trabajo, yo creo que bastante sencillo. Ahora me das tu opinión, pero sí que aparece CLO, algún conocimiento de patrón 2D que puede ser Gerber o Lectra, bueno, también lo que puedas hacer en Illustrator, ¿no? Pero en 2D, pero también aparece Photoshop para editar la fotografía. O sea, aparecen muchos softwares. ¿Qué consejo le darías a alguien para empezar sin sentirse perdido o abrumado con esa sensación de, si yo estaba cómodo con mi Illustrator o con mi CorelDRAW, porque ahora tengo que pasar a esto? Pues porque te da una visión más amplia. O sea, no te quedas solo en la parte 2D, sino ya además puedes ver eso que estás dibujando en plano con sus detalles, lo puedes ver prácticamente de manera real en el momento. Yo siempre pongo el ejemplo de a la hora de hacer patronaje y a la vez diseño 3D, tú puedes ver dónde colocas el bolsillo. Tú a lo mejor dices, pues seguramente que a 5 centímetros o a una medida determinada va a quedar bien. Pero a la hora a lo mejor de colocarlo en 3D, dices, pues no queda tan bien como yo pensaba. Y eso hace que tu flujo de trabajo sea más rápido y que sea más eficaz. O sea, al final, sí, más eficiente y ganas tiempo. Entonces, tienes la parte de la ficha técnica, pero hay softwares que te dan todo eso. Entonces, no tienes que estar como aprendiendo un poco de todo, sino empezar por, a lo mejor, en este caso, como estábamos hablando de CLO, con un programa determinado y luego ir ampliando conocimientos a medida que lo vayas necesitando, como un Photoshop a la hora de editar a lo mejor un estampado o un print para colocarlo, o a lo mejor exportar un patrón desde otro software de patronaje más tradicional. Entonces, a lo mejor partir de uno y luego, viendo a medida que vayas necesitando, ir ampliando esos conocimientos. Sí, porque al final
yo creo que muchas veces lo que abruma es, tengo que aprender Clo. Y a lo mejor un diseñador no tiene que aprender toda la interfaz al completo. Le vale un porcentaje. Tengo que aprender Photoshop, pero es que a lo mejor en tu flujo de trabajo diario solo necesitas editar una imagen o crear un gráfico, ¿no? Entonces, quiero decir, lo que dices está clarísimo, ¿no? Es tener claro el objetivo de empezar por un software en el que se base tu trabajo y luego, según necesidades, pues ir picando un poquito de cada software, ¿no? Según la necesidad, ¿no? Esto yo creo que eso es tema de evolución. Y hablando de evolución, ¿cómo ves a las nuevas generaciones de diseñadores? ¿Crees que están mejor preparados para este cambio de la industria de la moda, este cambio hacia la digitalización? Como que ya lo tienen más interiorizado. Sí, totalmente. Yo creo que lo tienen mucho más interiorizado. Son una generación mucho más digital. Entonces, gracias a eso yo creo que tienen más posibilidades de crecer. Entonces, es como ya tienes la base, que muchas veces otras generaciones, ya sea mi generación, yo soy millennial, o generaciones anteriores a la mía, que el ordenador se cuesta un poquito más, si ya tienes la base de manejar un ordenador o cualquier tipo de herramienta digital, pues a la hora de aprender va a ser mucho más fácil. Y se ve también que lo controlan. Yo que trabajo con compañeros más jóvenes, se nota también. Sí, lo tienen como intrínseco ya. Vienen Sí. con eso sabido. Sí, Mm. y esto es bueno al final. Esto también va a hacer que el futuro de la moda pues sea también más eficiente, más sostenible. Bueno, va a ayudar al final que esta nueva generación ya venga digitalizada. Totalmente. Y hablando de digitalización y del futuro, aunque yo creo que ya está muy en presente, la inteligencia artificial y la automatización está cambiando muchos sectores, incluida la moda. ¿Cómo crees que impactará en el futuro del diseño y en la producción de prendas la inteligencia artificial? Y ya no solo Pues, eso, creo que habría que meter también en campañas. o sea, como el marketing, por ejemplo, ¿no? Sí. O sea, yo creo que es una herramienta más. Lo que hay que aprender es a saber manejarla y es como un compañero más, incluso en el que te va a dar una visión diferente o te va a poder aportar ideas, pero que no significa que vas a necesitar de nosotros para poder seguir evolucionando. Entonces, pues eso, vamos a conseguir resultados más interesantes, más eficientes y creo que hay que investigarlo y subirse al carro de la inteligencia artificial. Sí, sobre todo, bueno, has dicho una cosa y es que viene un poco a cuento lo de reemplazar, no nos van a reemplazar. No, no. Sino que es una herramienta más, ¿no? Y en cuanto al reemplazo, ¿tú crees que el diseño digital reemplazará al tradicional? No, o sea, creo que va a conseguir tener una carga muy importante, pero el diseño tradicional a la hora, por ejemplo, de tener materiales, tejidos que son más tangibles, nos va a ayudar tanto en la moda digital y al revés, pero creo que la moda digital va a conseguir abarcar una gran parte de la industria porque lo que va a hacer es hacer todo mucho más fácil. Es como pues, la inteligencia artificial, ¿no? Decíamos que nos vamos a apoyar en una herramienta para mejorar, pues la moda digital nos está ayudando a mejorar, a ser más sostenibles, más eficientes, más, o sea, ayuda a mejorar la industria. Entonces no la va a sustituir al 100%, pero va a conseguir abarcar una gran parte. Sí, al final lo vemos como una herramienta, igual que la inteligencia artificial, que nos ayuda a ser más eficientes, ¿no? O sea, yo creo que eso lo tenemos como muy sabido, no sé, desde casa o desde la tecnocrativa. Yo creo, y creo que lo intentamos inculcar de esta manera, de que los softwares son herramientas que van evolucionando, van cambiando, y la IA, la inteligencia artificial, es otra herramienta. Y para que yo creo que hay que implementarla y saber implementarla para, como bien dices, ser más eficientes en tu trabajo. Y una idea que yo, bueno, que manejamos, y es que estas herramientas a los diseñadores os va a ayudar a dedicaros más tiempo al diseño y sacarlo de mayor calidad
que imagínate, ¿no? Cuando hay una superproducción o una producción muy grande, en poco tiempo y demás, al final el diseñador no tiene ese tiempo de dedicación hacia la prenda, ¿no? Y estas herramientas yo creo que os pueden ayudar mucho a evolucionar ese aspecto y mejorar los diseños. Totalmente, desde luego que sí. Y bueno, ya para terminar, un poco reflexión y cierre, te voy a tirar varias preguntas y me vas respondiendo, ¿vale? Mirando hacia atrás, ¿qué le dirías a tu yo de hace unos años cuando estabas empezando? Pues o sea, yo le diría que no tire la toalla, que creo que es que al final consigues lo que trabajas y que luche por lo que ha querido siempre. Bueno, eso... Así como muy resumido. Pero eso se lo dices a tu yo del pasado, pero yo creo que lo tienes como tú muy inculcado en ti misma, ¿no? Sí, pero creo que a lo mejor hace unos años atrás a lo mejor no lo tenía tan presente y yo creo que ahora lo tengo más presente. De que la evolución, porque muchas veces te crees que estás más, pues eso, más estancado, pero cuando ves que evolucionas profesionalmente, pues te da más ganas de motivar a esa persona que en un principio a lo mejor no lo veía tan claro. Vale, y un poco teniendo en cuenta esto, ¿no? Sobre el aprendizaje, si tuvieras que aprender diseño de moda digital desde cero, ¿harías algo diferente en tu proceso de aprendizaje? Yo lo que haría es hacerlo antes. Eso yo creo que... Curiosamente, esto me lo estáis respondiendo todos antes. Sí, sí. Es que, claro, hasta que no te metes y no sabes todo lo que te da, pues no eres consciente. Dices, jolines, podía haberlo hecho antes y la de quebraderos de cabeza que me hubiera quitado. Bueno, Pues pero al final todo llega en un momento en concreto y creo que, bueno, yo sinceramente creo que lo hiciste en un momento súper bueno, ya que la industria va más lenta que las academias, que la formación. A nosotros nos llega antes la información y sobre todo que nos es más fácil implantarla que a una gran empresa. Todo el proceso es mucho más lento. Entonces, bueno, lo hiciste en ese momento y todavía hay gente que está en el momento adecuado para subirse a ese tren y ser pioneros en digitalización. Y ahora, si tienes algún proyecto personal o profesional en el que estés trabajando ahora mismo que te emocione especialmente. Bueno, creo que la moda es emocionalmente todos los días, porque no es como una montaña rusa, ¿no? Que cada proyecto empieza de una manera, tiene sus baches y al final, bueno, que cuando terminas es cuando ves el resultado, cómo quedan las prendas en este caso. O sea, entonces, cada día es un día emocionante, ¿no? En el mundo de la moda. Yo creo que sí, o por lo menos es mi percepción porque a mí me gusta. Te apasiona. Sí, exactamente. Muy bien, qué gusto verlo así, la verdad. Bueno, supongo que también hay épocas. Luego a otra época a lo mejor te digo, no tanto. Pero que a lo mejor yo que acabo de terminar justamente una colección y ha sido como, qué bien, al final ha salido. Cuando se truncan las cosas, no lo ves tan bien. Eso tiene sus picos, ¿no? Y claro. los picos van acompañados de la euforia y de la emoción también. Sí. Normal. Y luego, para terminar, para quienes quieran seguir tu trabajo, conocer más de ti, ¿dónde te pueden encontrar? Pues estoy en LinkedIn, sobre todo, y luego dentro de LinkedIn está el enlace a mi portfolio, que se pueden ver mis proyectos, tanto de moda digital como de moda tradicional, y proyectos muy interesantes que animo a ver a todo el mundo. Y yo lo corroboro, que son muy interesantes y muy, muy bonitos en el aspecto de belleza. Pues nada, muchísimas gracias, Raquel, por haber compartido este ratito juntos. Y para todos aquellos que queráis seguirla, pues ya sabéis dónde encontrarla. Un saludo y nos vemos en el siguiente episodio. Muchas gracias. Hasta luego.